Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, espero que estén llevando bien esta situación. Un poco la idea de hoy es ver en estos videos em, cuáles son las herramientas teóricas y las herramientas conceptuales más importantes de la clase que nos toca, que es la clase sobre suspensión y restricciones a los derechos humanos, mejor dicho, restricciones a los derechos humanos y suspensión de derechos humanos, ¿sí? Que son dos temas, como ustedes imaginarán, muy importantes y muy actuales, dado que estamos viviendo circunstancias de limitación de los derechos. Entonces, la idea, como siempre, es primero trabajar sobre cuáles son las principales regulaciones y, digamos, los conceptos que ustedes tienen que tener en cuenta, para luego el viernes trabajarlo un poco, digamos, prácticamente, ambos temas, ¿no? ¿Por qué ambos temas? Y ustedes, si van a leer la bibliografía que tienen para hoy, van a seguramente seguir los capítulos de Pinto, de Mónica Pinto, donde trata este tema, y van a ver que ella arranca los capítulos básicamente agrupando estas tres situaciones: las restricciones, la suspensión y les agrego la reglamentación de los derechos, como tres situaciones que lo que tienen en común son limitaciones a los derechos humanos. Esto está bien, pero hay que hacer precisiones importantes porque no implican todas la misma, digamos, situación y tienen, digamos, características bastante diferentes, ¿sí? Pero lo que un poco quiere hacer Pinto es, digamos, trabajar sobre la idea de que los instrumentos internacionales de derechos humanos también incorporan una dimensión dentro de la cual los derechos humanos que consagran no son absolutos y por lo tanto son susceptibles tanto de una reglamentación, ¿sí? Una reglamentación razonable, como de restricciones legítimas. Incorporen esta palabra que es importante: la legitimidad de una restricción, que eso es lo que vamos a trabajar, y también son susceptibles de ser suspendidos en el ejercicio en determinadas circunstancias y solo respecto de determinados derechos. Entonces es importante, digamos, arrancar por ahí, arrancar por establecer que estas tres situaciones tienen en común que representan limitaciones a los derechos. Ahora bien, no son, digamos, las tres equiparables y cada una tiene circunstancias y presupuestos de configuración bastante diferentes, diría yo. Entonces, digamos, como para conceptualizar y de arranque, diríamos que digamos, una reglamentación que Pinto le incluye dentro de esta categoría. Hay una gran discusión teórica sobre si una reglamentación de un derecho es una restricción o no al mismo. Una reglamentación de un derecho es básicamente fijar las condiciones de ejercicio de ese derecho, es decir, tornar operativo un derecho, es decir, tratar de hacer que el derecho baje a la realidad. O sea, ustedes tienen el derecho a la vida, pero para, por ejemplo, digamos, por mencionar alguno, el artículo 4 de la Convención Americana consagra el derecho a la vida, pero con esa consagración en el plano internacional y mismo con la consagración constitucional, que si bien en nuestro país, en la Constitución, no hay ningún artículo que, digamos, establezca expresamente que toda persona tiene derecho a la vida, sino que está dentro de los derechos y garantías implícitos, ¿sí? Con eso solo no es suficiente como para hacer operativo o hacer valer el derecho a la vida. Es necesario también que haya otro tipo de normas y otro tipo de, digamos, reglamentaciones que lo tornen, digamos, operativo, es decir, exigible. Muy bien que ya salió esta palabra, digamos, operatividad y exigibilidad. Operatividad implica que el derecho efectivamente pueda ser gozado por sus titulares, y exigibilidad es la posibilidad de que un derecho pueda ser exigido ante los tribunales, ¿sí? Estas son discusiones que, digamos, bastante complejas, pero que, digamos, reconocen como antecedente. En algún momento mencionamos el caso Ekmeljian como un ejemplo de esto, que a partir de la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos empieza a haber discusiones sobre si el derecho internacional o lo que se consagraba en las convenciones internacionales era solo un deber de acción para el Estado en términos de tener que regular en el ordenamiento interno estos derechos, o si ya esos derechos eran operativos y exigibles por el individuo. Ven que, digamos, hay una diferencia ahí. Y si ustedes leen el caso de Medjian, que
digamos, mencionamos las primeras clases, hay decisiones contradictorias en cuanto a la primera y la segunda instancia y la Corte Suprema. Digamos, las instancias inferiores, los tribunales inferiores, van a decir que, por ejemplo, el derecho de rectificación o respuesta, que era el derecho que estaba, digamos, en juego en el caso de Tunetian, era un derecho que, si bien existía y, digamos, sus titulares tenían, digamos, pues las personas podían gozar de la titularidad de ese derecho, no lo podían hacer exigible en los tribunales porque necesitaban que el Estado lo reglamente internamente. ¿Ven? Digamos, la discusión un poco se daba en esos términos. Esto quizás yo diría que ya está en alguna medida superado porque no hay una discusión, digamos, tan radical como hace 20 años, casi 20 años, sobre si un derecho que se consagra en el plano internacional, perdón, hace más de 20 años, sobre si un derecho que se consagra en el plano internacional es exigible en el ámbito interno. Esto estaría básicamente saldado. Lo que sí es importante destacar que una vez que se consagra un derecho en el ámbito internacional, derecho a la vida, integridad personal, libertad de expresión, etc., los estados tienen el deber, y esto recuerden las obligaciones genéricas del artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana, que es el instrumento que nosotros más vamos a trabajar. Otros instrumentos, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto de ESC, tienen normas similares, pero digamos, tratemos de trabajar también sobre la Convención Americana para que ustedes vean un poco sistémicamente un instrumento. Entonces, van a ver que le dice a los estados, usted tiene que garantizar el ejercicio de estos derechos. Bueno, la forma de garantizar el ejercicio de los derechos que se consagran en el plano internacional, los derechos fundamentales, los derechos humanos, es también mediante una reglamentación, es decir, mediante leyes inferiores, y no solo leyes, sino también políticas de Estado, que vayan tornando operativo y fijando las condiciones de ejercicio de un derecho. Un ejemplo muy concreto, y de vuelta con el derecho a la vida, es que la regulación del Código Penal, donde establece una pena para el homicidio, es una forma de reglamentar el derecho a la vida, es decir, de decir, el que viola este derecho va a tener una sanción. Y eso forma parte de la reglamentación de un derecho. Es decir, tornar ese derecho en operativo, digamos, en algo que baje a la realidad, que en circunstancias cotidianas de la vida pueda ser protegido. ¿Sí? Entonces, lo importante es tener en cuenta que la reglamentación de un derecho, y esto lo dice nuestra Constitución y hace mucho la Corte Suprema, y también lo incorporan las normas internacionales y los organismos de control internacionales, tiene que ser razonable. Quiere decir que el Estado, al fijar las condiciones de ejercicio de un derecho, no puede tornarlo ilusorio, no puede, con la reglamentación o fijando las condiciones de ejercicio de un derecho, hacerlo prácticamente imposible de ejercer. Eso es una materia de mucho control por parte de los tribunales. Los tribunales controlan eso, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Sí? Una reglamentación, para hacer una reglamentación legítima, tiene que ser una reglamentación razonable. Dicho esto, la reglamentación es lo que menos vamos a trabajar ahora. El segundo supuesto que menciona Pinto y sobre el que más vamos a trabajar es la restricción a los derechos. ¿Sí? Una restricción a los derechos son limitaciones o es una limitación de tipo permanente al ejercicio de un derecho que se hace en virtud de tratar de salvaguardar otros intereses o derechos colectivos que también son dignos de protección. ¿Sí? Aquí fíjense, lo que está en juego no es tanto hacer operativo un derecho como en la reglamentación, sino hacer que el derecho o el ejercicio del derecho sea compatible con el ejercicio de otros derechos o con la tutela y la protección de otros valores colectivos. Vamos a ver que uno de los supuestos o uno de los, digamos, elementos que integra un análisis sobre si una restricción es legítima o no, es que una restricción a un derecho sea, digamos, acorde a determinadas normas colectivas o a determinados valores colectivos como el bien común, el orden público, la salud pública, algo que hoy en día, digamos, está siendo muy, digamos, es materia de su vida cotidiana, digamos, hoy en día sus derechos están limitados en función digamos, de proteger a la salud pública, ¿sí? Entonces, las restricciones son un supuesto diferente, son
limitaciones permanentes. ¿Por qué permanentes? Porque no solo operan en circunstancias extraordinarias, sino operan en circunstancias normales, al ejercicio de un derecho para salvaguardar o en aras a la salvaguarda de determinados fines o intereses colectivos, como puede ser el orden público, la salud pública, la seguridad pública, eh, entre otros. ¿Sí? Entonces, un poco volviendo al ejemplo de, digamos, el derecho a la vida, hay una discusión sobre si el derecho a la vida admite restricciones, es decir, ¿puede ser limitado el derecho a la vida? Y hace un poco de ruido, pero lo que podemos decir es que el derecho a la vida es absoluto siempre y cuando no colisione con qué otro derecho, con el derecho a la vida de otras personas. Y de ahí que una limitación se reconoce como una limitación, como una restricción al derecho a la vida, las normas que protegen la legítima defensa. Es decir, yo privo a otro de mi vida, de su vida, de su derecho a la vida, porque en realidad estoy tratando de salvaguardar mi propia vida, que también es un bien y un derecho digno de protección. Entonces, como ven, ahí hay un conflicto de derechos, digamos, un conflicto de derechos y a veces de valores, ¿no? Es decir, ¿cómo hago para proteger un derecho que, digamos, es de máxima tutela si protegiendo ese derecho tengo que limitar otro derecho que también es digno de tutela? Bueno, eso es la complejidad con la que digamos, se trabaja diariamente en temas de derechos humanos, ¿no? Muchas veces hay intereses y derechos en pugna, que también, que todos son dignos de protección, pero lo que hay que ver en un caso y otro es si esas restricciones o esas limitaciones están hechas de acuerdo a lo que prescriben los instrumentos internacionales y en ese caso serán legítimas o no lo son, ¿sí? Porque también hay que cuidar que se limiten derechos por demás, es decir, que se limiten los derechos más allá de lo estrictamente necesario. Y el último ejemplo que menciona Mónica Pinto es la suspensión de derechos, que ese es digamos, un supuesto diferente, ¿sí? La suspensión de derechos es cuando en determinadas circunstancias excepcionales, absolutamente excepcionales, que digamos los instrumentos internacionales identifican como aquellas que ponen en riesgo la vida o la integridad territorial de un Estado, por ejemplo, o la soberanía de un Estado, es decir, circunstancias absolutamente apremiantes, circunstancias de conmoción interior, digamos, de ataque exterior, es decir, circunstancias realmente complejas en el cual, digamos, la vida institucional, digamos, se está desintegrando, digamos, las condiciones que hacen posible la vida institucional se están, digamos, han quedado absolutamente trastocadas. En esas circunstancias, los tratados internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, por mencionar algunas, identifican que los estados están autorizados no a violar derechos, sino a suspender el ejercicio de determinados derechos por un tiempo determinado hasta que se vuelva a la situación de normalidad. ¿Sí? Ahora vamos a profundizar un poco, pero me parece ya muy bien que vayan teniendo, digamos, este paneo de las tres situaciones diferentes.